Amigo, amiga, soy Daniel Hernández y esto es Nostete Ipsum, un podcast donde hablaremos sobre desarrollo personal, profesional y autoconocimiento. Comenzamos. Conocer a otros es inteligencia, conocerse a sí mismo es sabiduría, manejar a otros es fuerza, manejarse a sí mismo es verdadero poder. Tao Te Ching. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a este podcast. Lo primero de todo quería pediros disculpas porque al final mis labores en casa, en la vida en familia, pues ha hecho que no pudiera grabar el podcast para el martes, este martes, ¿no? Y al final he tenido que grabarlo este jueves, así que mis disculpas a todos aquellos que estabais esperando el podcast el martes y bueno, pues por circunstancias, pero al final la importancia de la vida y el entorno que nos rodea y al final es lo que verdaderamente importa, ¿no? La importancia. Pero hoy no voy a hablar de eso. Ya creo que hablé de ello en un podcast sobre lo que era verdaderamente importante. Yo voy a centrarme más en el plano espiritual. Y quiero hablaros de lo que es el autoconocimiento, lo que a mí me ha servido y lo que a través de mi experiencia os puede ayudar a vosotros para saber qué es eso del autoconocimiento. Al final hay una cosa que para mí simplifica lo que es el autoconocimiento, ¿no? Creo que lo que mayormente ejemplifica esa falta de autoconocimiento uno mismo es la dificultad que tenemos para quedarnos solos sin hacer absolutamente nada. Como esta mañana estaba leyendo un poquito a Krishnamurti, releyéndolo, que es un autor que de cierta manera me cambió la perspectiva que tengo de la vida y de muchas cosas. Supongo que a Krishnamurti, al que lo ha leído, le ha pasado como a mí. Y es de los primeros autores que leí cuando me embarqué en el tema espiritual, sobre todo, ¿no? Y si algo define el hecho de la falta de autoconocimiento es que somos incapaces de estar solos con nosotros mismos, vuelvo a decirlo. La dificultad siempre queremos tener, como decía Krishnamurti, tener apego a algo, ¿no? El hecho de querer tener apego a algo para distraernos. Tener un apego a una relación, tener apego a un hobby, tener apego a una adicción. Siempre buscamos un apego como una válvula de escape, porque somos incapaces de quedarnos con nosotros mismos y vernos tal y como somos. No hace falta tampoco hacer grandes florituras. Yo, cuando empecé en el tema de la meditación, que yo lo recomiendo muchísimo, aunque se puede meditar de mil maneras, ¿vale? Cuando yo empecé en la meditación siempre iba buscando el momento, el lugar perfecto, la posición perfecta, que no me dolía la espalda. Yo puedo decir que las primeras veces cuando empecé a meditar fue una auténtica tortura, porque me costaba concentrarme más allá de 5 minutos, primero porque la espalda me empezaba a doler, el cuello me dolía, y bueno, la mente no para. Porque al final nosotros somos consecuencia, que también lo dice Krishnamurti, una construcción, y lo dice el Dhammapada, que es el libro, el libro por antonomasia budista. Somos una construcción de nuestros pensamientos, sobre todo los del pasado y el futuro que queremos, pero nos olvidamos de vivir el presente, con lo cual es algo muy triste. Pero yo me incluyo, aquí nadie está exento de nada, excepto aquellos maestros que acabaron, o gente muy realizada, ¿no? Yo llevo aproximadamente, yo creo que ya llevo cerca de casi 2 años, o llevaré ya 2 años, en el tema del autoconocimiento, en la meditación. Y si algo he conseguido es al menos tener la capacidad de en momentos determinados, tener la paciencia suficiente, y habrá gente que me escuchará y dirá: Dani, tú tener más paciencia de la que tienes. No tengo tanta paciencia como la gente se cree que tengo, pero me ha ayudado a saber diferenciar y poder drenar la mente. Yo soy una persona que padezco, creo que lo dije en otro podcast, suelo tener cefaleas tensionales, que es algo como el primo hermano de las migrañas sin ser una migraña. Y gracias a la meditación, de hecho, ahora por circunstancias que ya conocéis, no hago meditación con tanta frecuencia, y entonces la cabeza ha empezado de nuevo a dolerme con frecuencia. Pues gracias a la meditación conseguí durante mucho tiempo tener la cabeza
digámoslo, limpia. Y cuando venían momentos, circunstancias desfavorables, saber llevarlas. Circunstancias que ahora mismo me están pasando. Y la estoy sobrellevando bastante bien. Es evidente que van a venir preocupaciones, van a venir alegrías. Me gustaría dedicar un podcast al tema de las emociones, que es algo que es importante que sepamos manejarlas. Y con el autoconocimiento es simplemente verte ante un espejo. Yo digo que el autoconocimiento es como una rosa. Lo ejemplifico una rosa. Una rosa tú la hueles y tiene un olor característico, pero si le pones la mano tiene espinas. Entonces, para poder olerla, tú puedes agacharte y olerla, pero si quieres palparla y tocarla, sentirla, tendrás que tocar las espinas. Y esas espinas las defino como cuando ya eres capaz de al menos tener el tiempo suficiente. No se trata de tener tiempo suficiente, que esta es una de las excusas que ponemos, que ahora profundizaré en esto, pero tener ese momento que puedas sentarte, estar tranquilo y mirar dentro de ti y ver qué se mueve, ver qué se te viene por la mente cuando eres capaz de dejarla tranquila, no forzarla, sino simplemente dejar a ver qué ocurre y no hacerle caso a muchos de los pensamientos que vienen. Hay pensamientos de los más absurdos. La primera cosa que me pasó cuando comencé a meditar con frecuencia, y creo que lo he comentado también en otro episodio, es que cuando me venía un pensamiento de lo más absurdo, ya yo mismo me daba cuenta y decía, ¿por qué pienso esto? ¿A qué viene esto? Eso ya me hacía estar en atención. Y ojo, el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo, no implica solo la meditación. Pero si vamos al plano de la meditación, que es sobre todo donde quiero poner el foco, no va de algo metafísico, ni algo tener una iluminación o que veas a, no sé, a Buda, a Cristo, a Krishna, a quien quieras ver. No. Que ojo, que hay gente que le pasa y no digo que no pueda ocurrir, pero eso al final es una construcción de tus creencias. Lo que me refiero es simplemente que seas capaz de pararlo todo. Yo lo he conseguido pocas veces. Es muy complicado porque es verdad que es difícil. Pero recuerdo la vez que lo conseguí, una de las últimas veces, estuve un tiempo parado. La primera vez me pasó algo muy curioso, es que me dio miedo y volví, ¿no? Decir, ¿qué es esto? Porque es como que sientes que tu cuerpo se para. O sea, no notas las manos, no notas los pies, no notas absolutamente nada. Y no porque el cuerpo se duerma. No, es algo muy curioso porque vosotros sabéis que cuando se duermen las manos o los pies se nota, ¿no? Pero esto es totalmente distinto. Yo, la última vez ya de hecho, pude notar el latido de mi corazón, lo escuché y no sentía nada de mi cuerpo. Era como una conexión con algo que va más allá de nuestro cuerpo. Pero no me refiero a una experiencia que sea complicada de tenerla. Simplemente eso es una conexión interior muy profunda que en ese momento es como que sientes una paz que no se puede describir. Y yo lo he leído en libros. Y claro, cuando lo lees dices, ¿qué es esto? Parece este tío que se ha fumado 4 canutos, ¿no? Pero no, es verdad. Es una sensación muy placentera, que no se puede definir. No digo placentera por decir algo, pero tampoco es una definición. Es para intentar poner a acotar algo, ¿no? Para que lo podáis entender. Y al final, esta construcción de mí mismo, de autoconocerme, pues claro, yo tengo mis días. Ahora lo estoy teniendo más. Pero esas sensaciones, esos momentos de ira, de tristeza, de preocupaciones, son solo situaciones que te hacen crecer si las sabes extraer todo su jugo. Pero hay una cosa que a mí me ocurría, y es que cuando me tocaba vivir etapas difíciles tenía la fea costumbre de hacer escalas de sufrimiento. Es decir, yo sufro más que nadie, y eso es una victimización absurda, y eso al final te dificulta mucho en el día a día. Al final lo mejor que puedes hacer es conocerte a ti mismo para saber quién verdaderamente eres. Si una de las cosas que ha conseguido el hecho de conocerme a mí mismo es recuperar cosas que tenía ancladas en mi mente, que decía, ¿y esto por qué lo dejé? Una de ellas era escribir.
Y otras es ahora mismo tener curiosidad, he recuperado la curiosidad por prácticamente todo. Incluso por el idioma, que ahora estoy con el idioma también, poco a poco, obviamente, pero es recuperar el interés por cosas que el ego se encarga de que no las tengas. Mantenerte ocupado con esas cosas banales, tener apego, un apego que a veces nos planteamos, ¿por qué tenemos ese apego? Y tristemente es por las dificultades que vivimos, pues nos hace conectarnos, nos hace coger eso y tenerlo como nuestro momento de satisfacción, que no de felicidad, que también lo dice Krishnamurti. Precisamente es que esta mañana estaba leyendo y conforme iba leyendo digo, todo esto me viene bien para el podcast de hoy. Todos aprendemos todos tenemos esa parte de nuestro interior. Unos le llaman Dios, otros le llaman ser, otros le llaman ser superior también. Le podemos llamar como queramos. Pero yo siempre digo una cosa, más allá de las creencias que tengamos cada uno, el ser humano tiene que ser algo especial respecto al resto de seres cuando ocurren auténticamente milagros diariamente. Vivir es un milagro, por ejemplo. ¿Y sabéis lo que pasa? Que el vivir, como lo tenemos ya tan normalizado, tenemos tan normalizado el hecho de que seamos capaces de hacer cosas, por ejemplo, leer, cosas muy simples, pero que antiguamente no se podían hacer. La evolución, los avances en la ciencia, cosas que nuestros antepasados, si volvieran a la vida y estuvieran aquí, dirían de lo que es capaz el ser humano. Y volviendo al tema de la meditación, y por cerrar un poco el podcast, y como siempre os leeré o comentaré un cuento, un pequeño relato, es que la genuina libertad, la libertad verdadera, vuelvo otra vez a Jiddu Krishnamurti, la libertad primera y última es aquella que alcanzas cuando eres capaz de domarte a ti mismo, de controlarte a ti mismo. También lo decían los estoicos. La meditación es el mejor catalizador para ello. Repito, y profundizando en dos cosas que quiero comentar para terminar. Una de ellas es el tiempo. Es la mayor mentira. No tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Hay meditaciones de 10 minutos. Yo meditaciones de 5 y 1 minuto las pongo en duda, porque no te da tiempo prácticamente. Pero sí, oye, si tienes 5 minutos para por lo menos hacer 10 respiraciones profundas y conscientes, algo vas a hacer, algo vas a aprovechar. Toda meditación suma. No hay ninguna meditación que no valga, os lo puedo asegurar. Yo hay meditaciones que he terminado y he terminado enfadadísimo y decía, ¿por qué me enfado? Si al final he podido estar tranquilo durante, ¿cuánto? 30 segundos, 1 minuto. Oye, algo podré sacar de esto. Y deciros que el autoconocimiento es una carrera de fondo que nunca acaba. Eso tampoco tiene que ser una obsesión que no nos haga disfrutar de la vida. Es decir, no puedo estar todo el rato, porque se habla de estar en alerta, pero no una alerta tensa, sino una alerta simplemente de que cuando, por ejemplo, me insulten, o que cuando, por ejemplo, ocurra una situación que me resulte desagradable, sea capaz de detectarla y decir, ¿por qué esto? Lo que se llama transformar las impresiones, ¿no? La impresión que me entra, ¿cómo la interpreto yo? Y de verdad, puede haber gente que cuando empecéis pues, se reirán, dirán que esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido, pero de verdad, si sois capaces de al menos dedicarle 5 o 10 minutos diarios, os daréis cuenta que tendréis ganas de hacerlo más, y poco a poco iréis quitándole fuerza al ego y reforzando vuestro ser interior. Porque el camino al autoconocimiento, como he dicho, es una rosa, ¿no? No pierde su esencia, aunque esté rodeada de estiércol, ni pierde su brillo, aunque viva en la soledad de la tierra. Pero para contemplar su belleza y oler su delicioso aroma, tendrás que soportar el dolor de tocar sus espinas. Solo así podrás contemplar aquello que es invisible ante tus ojos. Y para finalizar, os quiero leer un cuento oriental muy bonito sobre el árbol que no sabía quién era. Y dice lo siguiente. Había una vez un jardín muy hermoso, repleto de árboles de todo tipo. Casi todos eran frutales. Había manzanos,
melocotoneros, perales, naranjos y mandarinos. Todos aquellos árboles eran felices, porque crecían fuertes y sanos, y daban una gran cantidad de frutos. Bueno, todos menos uno. Entre todos los frutales había un árbol de tronco ancho y ramas muy frondosas que no daban ningún fruto. Era un árbol robusto en cuyas ramas los pájaros construían sus nidos o paraban a descansar en mitad de un viaje. Este árbol, sin embargo, estaba muy triste, porque veía a todos sus compañeros presumir de sus frutos, y él, sin embargo, no sabía que no era capaz, porque no era capaz de dar ninguno. El resto de árboles intentaban ayudarle. Un día el manzano le dijo: amigo, tal vez solo necesites concentrarte. Piensa que eres un manzano como yo, a ver si así consigue dar frutos. Pero el árbol, a pesar de sus esfuerzos, no consiguió dar manzanas. El mandarino le dijo: prueba con las mandarinas, que son más pequeñas. Igual es porque las manzanas son demasiado grandes. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el árbol tampoco consiguió dar mandarinas. El pobre árbol lo intentó con todo: peras, melocotones, pero le era imposible. Entonces un día, un búho se puso en sus ramas. Como era un pájaro muy sabio, se dio cuenta del dolor del árbol y le dijo: dime, árbol, ¿por qué estás tan triste? Y dijo el árbol: porque no consigo dar frutos. Todos los demás árboles son árboles llenos de color y yo, mírame, no doy absolutamente nada. ¿Para qué sirvo entonces? Yo creo, dijo el búho, que en realidad estás triste porque te pasas la vida intentando ser quien no eres. ¿Quién no soy? Sí, tal vez solo tengas que escuchar tu voz interior. ¿Mi voz interior? Todos tenemos una voz interior, le dijo el búho, que nos habla. Pero a veces estamos tan ocupados escuchando la voz de los demás que no somos capaces ni de escucharla. El búho se alejó volando, recordando el mensaje, el árbol a su consejo, recordando el árbol el consejo que le había dado el búho. Escucha tu voz interior, decía. El árbol se quedó pensativo y decidió guardar silencio y dejar de escuchar a todos los árboles. Entonces consiguió oír un pensamiento que nacía en su interior. ¿Cómo quieres dar manzanas si no eres un manzano? ¿Y cómo quieres dar mandarinas si no eres un mandarino? Tú eres un roble, amigo, un inmenso y bello roble, uno de los árboles más admirado por los hombres. Eres capaz de dar sombra cuando ellos lo necesitan, en los días de más calor, y eres refugio de las aves, un hogar para muchas de ellas. Deberías sentirte orgulloso, porque muchos otros árboles darían cualquier cosa por tener tu fortaleza. El árbol de pronto se sintió mucho mejor. Al fin sabía quién era y cuál era su misión. Y por supuesto, nunca más intentó dar ninguna fruta. No hace falta decir nada más, amigos. Así que reflexionar acerca de este cuento creo que es muy bonito y muy esclarecedor acerca del tema de hoy. Y nos vemos la semana que viene. Esperemos que sea el martes, ¿vale? Un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen fin de semana, muy buena parte de semana que queda. Y nada más. Hasta la semana que viene.